noble de otro ducado. Papá llegó al templo conmigo en sus brazos y por alguna razón, Fran ya estaba esperando en la puerta. ¿Por qué estaba allí cuando no habíamos tenido tiempo de decirle que regresaríamos? ¿Fran? ¿Qué te trae a la puerta? ¿Pasó algo? Vi la llamada de la Orden de Caballeros atravesar el cielo y consideré posible que regresarías pronto. Pensar que tendría razón, dijo Fran, mirándonos. Podía suponer que algo grave había sucedido por el hecho de que Lutz y Tully no estaban conmigo, y papá estaba aquí en el lugar de Damuel. Fran, tenemos que hablar con el sumo sacerdote. Él no está aquí. ¿Qué? Podemos hablar en sus aposentos. Gil, disculpa, pero por favor espera aquí a Sir Damuel. Te pido que le indiques que no vaya a la habitación del sumo sacerdote, sino a las habitaciones de la hermana Mine. Al llegar a mis habitaciones, Fran sirvió un vaso de agua para papá, que acababa de correr por toda la ciudad llevándome. Luego nos mudamos al pasillo para hablar. Fran fue el primero en hablar, haciéndolo en voz baja. Comenzaré desde cuando usted y los demás se fueron, hermana Mine. No pasó mucho tiempo después de que comencé a ser escoltado a casa que papá había llegado a mis habitaciones. Dijo que el noble de antes había entrado en la ciudad, pidiéndole a Fran que lo informara al sumo sacerdote antes de regresar corriendo a la ciudad para verificar que estaba bien. Me apresuré a la habitación del sumo sacerdote para contarle lo que había sucedido, pero, desafortunadamente, Arno me informó que estaba ausente. Sin otras opciones disponibles, decidí regresar a sus habitaciones, pero Delia me detuvo en el camino. ¿Delia? ¿Tenía algún negocio contigo? Ella dijo que el padre adoptivo de Dirk había llegado y deseaba hablar sobre la salud de Dirk contigo, ya que lo criaste. Lo envié lejos ya que ya te habías ido. Me sentí aliviado de que no estuvieras aquí mientras el sumo sacerdote estaba ausente, pero Fran frunció el ceño como si expresara su frustración por haber regresado, pero no tendría nada de eso. A mí también me pasó mucho. Le conté a Fran exactamente lo que había pasado camino a casa. Se cruzó de brazos y se puso a pensar. Si consideramos ambos lados de esta historia, es posible que la Orden de Caballeros haya convocado al sumo sacerdote. Es probable que regrese cuando Sir Damuel lo haga. El archiduque siempre está acompañado por un grupo de caballeros cuando visita la soberanía, por lo que no hay duda de que la Orden de Caballeros carece de mano de obra en este momento, murmuró. Hermana Mine, cambié su túnica azul antes de que llegue Sir Damuel. Me puse la túnica con la ayuda de Rosina, que parecía preocupada, y no pasó mucho tiempo después de que Gil regresara con Damuel. La Orden de Caballeros había contenido la perturbación en la ciudad baja y le había ordenado que volviera a su deber de guardia. Fran les dio agua a ambos y luego explicó las circunstancias en el templo. Eso es extraño, murmuró Damuel confundido. No vi a Lord Ferdinand entre los otros caballeros, incluso me dijeron que le informara esto. ¿Estás seguro de que no está aquí? Todos estábamos confundidos por esta revelación, así que decidimos intentar visitar la habitación del sumo sacerdote una vez más. Por lo menos, tendríamos que interrogar a Arno sobre dónde había ido. Damuel dejó en claro que la situación era lo suficientemente mala como para exigir ese nivel de acción drástica. Aprendiz, agárrate a esto. Damuel, como si de repente recordara que lo tenía, sacó un anillo de una pequeña bolsa en su cadera y lo colocó en mi mano. Tenía una pequeña gema ligeramente turbia unida a ella. Esta es la evidencia que obtuve del hombre de antes. ¿Ves el escudo de la familia del noble en él? No debería tener algo tan importante. Es pequeño y no tiene una calidad tan alta, pero tiene una piedra fai. Agárralo en caso de que ocurra algo. A diferencia de Lord Ferdinand, no tengo ninguna piedra decente que pueda prestarte. Aparentemente, como noble en el extremo más pobre del espectro, Damuel no tenía suficientes piedras preciosas para poder prestarle una a otra persona. Me puse el anillo, pensando que sería mejor que nada, incluso si perteneciera a un criminal. No cambió de tamaño para caber en mi dedo, tal vez porque no era una herramienta mágica como el anillo que el sumo sacerdote que siempre me daría. Podría estar roto. La cresta es todo lo que necesitamos para evidencia, y no tiene sentido ponérsela si no puede usarla. ¿Puedes ponerle maná?
Damuel preguntó. Intenté verter maná en el anillo. Mem, parece que puedo. Solo un poco. Del mismo modo, a diferencia del anillo que el sumo sacerdote siempre me prestaba, apenas podía poner nada de mi maná en el anillo. Esa es una piedra de baja calidad. Podría romperse si le pones demasiado maná a la vez. Ten cuidado. Apreté el primero para no dejar que el anillo medio roto se me saliera del dedo mientras Fran se preparaba para llevarnos a la habitación del sumo sacerdote. Estaba posicionado directamente detrás de él, con papá y Damuel a cada lado de mí. Gil, cuida de mis aposentos por mí. Como un niño sin experiencia en la lucha, se quedaría atrás. Le habían enseñado toda su vida que la violencia estaba mal, y la conmoción de ver a alguien asesinado con un chorro de sangre hoy realmente lo había afectado. Parecía enfermo y era obvio que no estaba en un buen estado mental, pero por mucho que quisiera quedarme con él, eso simplemente no era una opción en este momento. Así que salimos de la habitación, un Gil rígido nos estaba viendo. Hermana Miné, tenga cuidado. Por favor. Entramos en la zona noble del templo justo cuando el sumo obispo y un grupo de personas se convergieron en el mismo pasillo. Junto al regordete vientre, el sumo obispo estaba un hombre feo, y parecido a un sapo que tenía el mismo sobrepeso. Llevaba ropa diferente, pero era la viva imagen de un ministro malvado o de algún otro político. Le seguían doncellas de santuarios grises y algunos sirvientes vestidos de forma sencilla, con un grupo de hasta 10 personas. Fran giró suavemente una esquina cercana para evitar el grupo del sumo obispo, llevándonos a un pasillo que conducía a la puerta del noble. Sería un largo desvío a la habitación del sumo sacerdote, pero eso era mejor que encontrarse con el sumo obispo en el camino. Papá me recogió, Damuel escaneó el área y Fran abrió el camino mientras caminábamos hacia la habitación del sumo sacerdote. Sir Damuel, ¿quién era ese con el sumo obispo? Conde Vindwald. Es el archinoble de otro ducado que utilizó un permiso falsificado para entrar a la ciudad. Podemos adivinar que está aquí por ti, susurró Damuel en voz baja, haciendo que papá me abrazara. Podríamos atraparlo si la Orden de Caballero o incluso Lord Ferdinand estuvieran aquí, pero no tengo una oportunidad solo. Tiene un estatus mucho más alto que yo y tiene mucho más maná. Puede que no sepa cómo luchar como lo hacemos los caballeros, pero eso no importa cuando puede abrumarme con maná. La puerta más cercana a la puerta del noble apareció a la vista. Doblamos la esquina para dirigirnos a la habitación del sumo sacerdote. Solo para ver al grupo del sumo obispo bloqueando el pasillo, teníamos la intención de evitarlos, pero nos habían visto y retrocedieron para llegar aquí primero. Conde Vindwald, esa es la aprendiz azul de doncella del santuario, Mine, dijo el sumo obispo con una sonrisa desagradable y un dedo apuntándome. Los labios de Vindwald se torcieron en una sonrisa de rana mientras me miraba de pies a cabeza. Oh, entiendo. Su asquerosa mirada me puso la piel de gallina por toda la piel y subconscientemente apreté más a papá. Honestamente merecía elogios por contener mi impulso de gritar no me mires. Amy. Nos dijeron que se había ido, pero aquí regresa con sus guardianes. Supongo que fallaron, entonces. Tontos inútiles, murmuró Vindwald en un tono frustrado antes de extender una mano en mi dirección. Mine, te honraré con un contrato. Me niego respetuosamente. Ya me lo prometieron a alguien. HMPH. Puede que esté bajo su custodia, pero me imagino que no ha firmado ningún contrato. Todo lo que necesito hacer es tomar tu sangre primero. El sapo dejó escapar un gruñido inquietante, y su estómago se sacudió cuando dio un paso adelante. ¿También va a adoptar a la hermana Mine, conde Vindwald? Delia, saliendo de detrás del sumo obispo con Dirk en sus brazos, habló en un tono brillante que no encajaba con la situación. ¡Qué maravilloso! Ella y Dirk serán una gran familia feliz. Ambos recibirán las bendiciones de la nobleza. El sapo resopló burlonamente ante las palabras de Delia. ¿Yo? ¿Adoptar un asqueroso plebeyo? Nunca. Pero señor, usted ya adoptó a Dirk. No lo adopté. Lo que tengo con ese bebé es un contrato de sumisión. El conde se rió y sacó lo que parecía un contrato de adopción adecuado,
pero a través de su título se podía ver que había 2 capas de pergamino. Con una amplia sonrisa en su rostro, se quitó la capa frontal para revelar el texto debajo: contrato de sumisión para un niño con devorador. ¿Qué? ¿Eso significa que Dick hará? Lo mantendrán como esclavo por el resto de su vida y lo usarán como una fuente viva de maná para cargar herramientas mágicas para Vindwall, dije. Delia apretó más a Dirk y sacudió la cabeza con miedo antes de mirar desesperadamente al sumo obispo. Eso no puede ser verdad. Ella está mintiendo, ¿no es así, sumo obispo? Dijiste que Dirk y yo nos quedaríamos juntos, ¿no? No temas, Delia. El maná del bebé se usará por nuestro bien, pero se criará aquí en el templo. No te lo quitarán, dijo el sumo obispo en un tono gentil, su rostro era el de un amable abuelo. Esto es simplemente un intercambio. Me quedaré con ese bebé, a cambio, Mine abandonará el templo. Delia palideció, mirando entre Dirk y yo. La hermana Mine dejará el templo en lugar de Dirk, ella murmuró con incredulidad. Entonces, un vientre gordo la bloqueó de la vista. Este es su contrato de sumisión. Firmarlo. Me has hecho perder muchos de mis peones, tanto hoy como en primavera. Vas a llenar el agujero dejado por ellos mismos. El conde dio un paso adelante y todos retrocedimos un paso. La puerta de la habitación del sumo sacerdote y quizás nuestra única esperanza de ser rescatados estaba detrás de ellos. Sumo sacerdote, susurré. El sumo obispo sonrió. Desafortunadamente, tu guardián, el sumo sacerdote, está ausente. Ninguna caballería vendrá en tu ayuda. Ríndete ya, para que nunca tenga que volverte a mirar. Se giró para mirar al sapo parado unos pasos delante de él. Conde Vindwall, con el archiduque y el sumo sacerdote desaparecidos, esta es nuestra mejor oportunidad. Puede tomar Mine y fingiré que no vi nada. Captúrala y abandona la ciudad tan pronto como puedas. Ante esas palabras, la tensión en el aire se hizo más espesa. Papá me dejó caer con cuidado, dio un paso adelante y desenvainó su espada. Damuel hizo lo mismo, apretando los dientes en preparación para enfrentarse a un noble más poderoso y de un estatus más alto que él. Incluso Fran sacó una daga de la bolsa en su cadera. Puedes matar a todos menos a la chica. Atrápala. A la orden de la rana, 3 hombres de su grupo dieron un paso adelante. Todos se portaron como el hombre que papá había matado, y eran como ejemplos vivos de lo que les sucedió a las personas con los devoradores que firmaron con los nobles. Aprendiz, vuelve. Damuel bloqueó a 2 de los hombres que saltaron sobre nosotros mientras papá y Fran manejaban al otro. Los soldados personales del conde no eran tan capaces como Damuel, un caballero formalmente entrenado. Les tomó más tiempo acumular maná para ataques simples y no pudieron luchar tan bien como él. Pero enfrentarse a 2 personas a la vez seguía siendo difícil, y aunque Damuel apenas se las arreglaba, un movimiento en falso podría costarle la vida. Papá y Fran parecían poder dominar al otro tipo, pero como no tenían defensa contra el maná, no fue tan simple como eso. Papá habría ganado en poco tiempo si hubiera sido una pelea de espadas, pero no había nada que un plebeyo pudiera hacer cuando lo atacaban con maná. El anillo del hombre se iluminó, y justo cuando se disparó un rayo hacia papá y Fran, Damuel sacó su varita y giró. Un ruido agudo como el choque del metal resonó cuando el maná desvió el maná. ¿Eso es un noble? En el momento en que Damuel hizo aparecer su varita, tanto el sapo como el sumo obispo endurecieron sus expresiones. El sumo obispo se abalanzó sobre Delia, mientras salía volando de su boca mientras gritaba. «Delia. ¿Quién es ese?» El caballero asignado para custodiar a la hermana Mine, Delia chilló en voz baja, demasiado asustada para pensar con claridad. Los ojos del sumo obispo se abrieron y señaló a Damuel. ¿Ese hombre de aspecto lamentable es un caballero? El sumo sacerdote debe haber estado ocultándole información. Aunque el sumo obispo sabía que me habían asignado un guardia, no sabía que Damuel era un noble, ni que era un caballero, y el hecho de que todavía usara su ropa normal para visitar la ciudad baja había hecho que incluso más difícil de adivinar. No tendremos mucho tiempo si se alerta a la orden de caballero. Tendré que hacerlo desaparecer también. El conde anteriormente solo había estado mirando con una sonrisa,
Pero ahora vertió maná en su anillo con una expresión sombría antes de lanzar su mano por el aire. Una bola de maná azul claro salió disparada de su anillo, dirigiéndose directamente a Damuel. «Estén atentos». Balanceé mi mano también, copiando sus movimientos. Una bola blanquecina de maná salió disparada, golpeando el brillante maná azul del conde y tirándolo. Su maná golpeó la pared con un fuerte golpe, pero la pared en sí estaba completamente indemne, como si acabara de absorber el maná. «¿Cómo se atreve a oponerse un plebeyo con devorador?», dijo el conde frustrado, poniendo aún más maná en su anillo. Observé sus manos cuidadosamente e hice lo mismo, cuidando de no verter tanto maná en mi anillo que se rompería. Lo máximo que podía hacer con un anillo tan débil era enviar una pequeña explosión de maná que desviaría su maná de su curso. Y, sin embargo, tenía que hacer algo. Damuel ya estaba ocupado con 2 hombres y no tenía margen de maniobra para hacer nada al respecto. Esto es mucho mejor que el combate físico, al menos. Si Vindual saltara hacia mí o se balanceara, perdería en un instante, pero en un duelo de maná al menos podría ganar algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo durarás usando una cantidad patética de maná así? El conde dejó escapar otra carcajada similar a un sapo, lanzando bola tras bola de maná hacia mí, como un león que se burla de un animal pequeño. ¡Eek! Los eliminé usando la menor cantidad de maná posible, para no romper el anillo de mierda en mi dedo. Damuel, papá y Fran estaban ocupados luchando contra las personas que tenían delante. El equilibrio de poder se desmoronaría en un caso si Vindwald comenzara a lanzarles maná. Perder no era una opción, y darme cuenta de que me dificultaba la respiración, y el sudor frío y ansioso comenzó a correr por mi espalda. HMPH. Después de tirar tantas bolas de maná que perdí la cuenta, Vindwald dejó de lanzarlas y me miró con disgusto. Probablemente había durado más de lo que él esperaba. «Puedo seguir adelante». Apretando el puño para que el anillo suelto no se cayera, miré a Vindwald de frente. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en mi anillo. «¿HM? ¿Qué es lo que diviso?» Pensar que ya llevabas puesto un anillo de sumisión. «Ajá, qué broma». Nunca hubo necesidad de molestarse con esto, ya he ganado. Vindwald se echó a reír. Aparentemente estaba usando un anillo dado a aquellos con el devorador que habían firmado un contrato de sumisión que, una vez usado, les impedía atacar a su maestro. Además, no se podría eliminar hasta que su maestro, en este caso, el conde Vindwald, anulara su contrato. Los anillos eran viles. El maestro podría verter su propio maná en ellos para infligir dolor a cualquier esclavo que lo desobedeciera. Vindwald soltó una carcajada y me miró. «Obedéceme si no quieres sufrir». Me quité el anillo justo delante de sus ojos. Probablemente no estaba funcionando según lo previsto, ya que no habíamos firmado un contrato y ya estaba medio roto. Solo digo que viene de inmediato. ¿Qué? El sapo abrió mucho los ojos. Detrás de él, la cabeza calva del sumo obispo estaba roja de ira. «Chica insolente», gritó antes de arrancar a Dirk de las manos de Delia. ¡Ay! Sucedió tan repentinamente que Delia no pudo hacer nada más que mirar fijamente, con los ojos muy abiertos cuando el sumo obispo drenó con fuerza el maná de Dirk usando una piedra fai. La cara del bebé palideció y comenzó a convulsionarse con el fuerte agarre del sumo obispo. «Dirk», Delia gritó, extendiendo la mano para llevarlo de regreso. Pero el sumo obispo chasqueó la lengua y apartó las manos de Delia. «Los bebés nunca tienen suficiente maná», resopló después de terminar de robarle maná a Dirk. Luego balanceó su mano y disparó una bola de maná. Apresuradamente volví a poner el anillo y desvié el tiro, luego miré al sumo obispo con los dientes apretados. «¿Cómo te atreves a hacerle eso a Dirk?» La ira llenó todo mi cuerpo. Pero antes de que pudiera aplastarlo, el sumo obispo empujó a la hora débil y exhausto Dirk frente a él. «HMPH. ¿Eres capaz de atacar a este bebé? ¿Tienes en ti arruinar la vida de Delia? Detente. Hermana Mine, por favor detente. Te lo ruego». Delia gritó aterrorizada. Su rostro se contorsionó miserablemente cuando vio a Dirk siendo usado como un escudo humano. No podría aplastar a nadie con ella rogando desesperadamente así.
Tomé una bocanada de aire ansiosa, sin saber qué hacer. Y luego sucedió: una de las doncellas del sumo obispo me agarró por el costado, caminando sigilosamente mientras todos estaban distraídos. ¿Ek? ¿Mine? Sí. Buen trabajo, Jenny. Sigue sujetándola, exclamó el sumo obispo antes de tirar al lánguido Dirk a Delia. Pude ver a Delia llorando y abrazando a Dirk por el rabillo del ojo. «Suéltame», le grité a la doncella del santuario. No. Mientras el sumo obispo me acogía y me obligaba a ofrecer flores día a día, Rosina y Wilma fueron acogidas por ti y se les permitió experimentar la comodidad que una vez tuvimos con la hermana Christine. Eso simplemente no es algo que pueda perdonar. Los susurros cantores de Jenny estaban teñidos de amabilidad, pero el odio hirviente escondido debajo de todo envió un escalofrío helado por la espalda. Si me sacaran del templo, Rosina y Wilma serían enviadas de vuelta al orfanato. Jenny no quería nada más que fueran miserables allí, y sabía que no había nada que pudiera decir que la hiciera soltarme. «Podemos considerar el contrato hecho entonces», dijo Bindwald con una risa gutural. Él comenzó a caminar de esta manera. El agarre de Jenny no se aflojó sin importar cuánto luché. Era ágil con brazos delgados, pero una niña débil como yo ni siquiera podía acercarse a dominar el agarre de una mujer adulta. Bindwald sacó su varita brillante y la convirtió en un cuchillo. La mirada en sus ojos mientras blandía era la viva imagen de cómo Sigtha me había mirado. Eran los ojos de un noble que creía que, como plebeyo, yo era inferior a él, y que someterme a él era la forma correcta del mundo. Todo lo que pude hacer fue temblar de miedo, tal como lo había hecho cuando Sigtha me había tirado un cuchillo. La punta de la hoja brillante se acercó, luego cortó la punta de mi dedo. ¡Ay! A diferencia de los cortes superficiales que Lutz haría para los sellos de sangre, Bindwald había clavado profundamente en mi dedo, sin preocuparse por ningún dolor o daño duradero. La sangre casi instantáneamente comenzó a filtrarse de la herida. «Abre tu mano». Tomó un contrato y lo empujó hacia mí, con una sonrisa desagradable todo el tiempo. Su cara de sapo solo se volvió más asquerosa cuando se acercó a mí. Lo fulminé con la mirada y cerré la mano con tanta fuerza como pude, desafiando, pero no había forma de evitar que la sangre goteara. «Te dije que abrieras la mano». Me agité, tratando de evitar que me agarrara la mano y la abriera. Estaba lo suficientemente débil como para que terminara tan pronto como sus manos estuvieran sobre las mías. «No, no, no. Vete». «¡Ay! Déjala». Escuché un rugido, y un segundo después papá pateó a Jenny por detrás tan fuerte como pudo. La fuerza absoluta nos envió a los dos volando hacia Bindwald. Choqué contra su barriga gorda, tirándonos a todos al suelo, y por un segundo no pude respirar, aplastándome entre Jenny y él como estaba. En cuestión de segundos, papá corrió y me sacó de entre ellos antes de levantarme y sostenerme en un brazo. «Lo siento, Mine». «¿Lo hice a tiempo?», preguntó, sin mirarme. Tiró de Jenny un poco con su mano libre mientras ella jadeaba por aire, luego pateó su estómago. Ella voló fuera de Bindwald con un gorgoteo, vomitando vómito de su boca. «Eso fue simplemente cruel», murmuró el sumo obispo. Tanto él como sus asistentes temblaban al ver la violencia que normalmente nunca se veía en el templo. Papá les dio una mirada fría. «¿Entonces estás diciendo que no es cruel apuñalar a una niña con un cuchillo y obligarla a un contrato de esclavos con el que no está de acuerdo?» Ese silencio, plebeyo. Bindwald, cuyo rostro estaba rojo brillante por la humillación mientras se sentaba en el suelo, agitó con enojo su mano oscilante. Disparó una explosión de maná más grande que nunca antes, y la bola masiva de maná azul brillante vino bien para nosotros. Estaba demasiado cerca para lanzar mi propia explosión de maná para desviarlo. «Estoy muerta». Apreté los ojos cuando la pelota se disparó hacia mí, pero papá era más valiente. Me agarró en un abrazo e inmediatamente saltó a un lado, rodando una vez que golpeó el suelo. «NGH». «¿Papá?» No había esquivado por completo el ataque de maná. Su hombro hasta el codo estaba rojo brillante, como si hubiera sido quemado.
La visión de él gimiendo de dolor activó un interruptor dentro de mí. Me deslicé de los brazos de papá y me puse de pie. Cerré mis ojos en Vindual, que estaba acumulando maná para un segundo ataque, y lo golpeé con todo mi maná desde el principio. «Te haré pagar», grité, y la fuerza de todo el maná en mi cuerpo hizo que la piedra Fai en el anillo se rompiera como un globo reventado. En el mismo momento, toda la fuerza de mi aplastante golpeó a Vindual. Parpadeó sorprendido y cayó de rodillas con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Intentó mover sus manos temblorosas, solo para descubrir que no podía moverlas en absoluto, como si pesos pesados estuvieran aplastando su cuerpo por todos lados. No tenía intención de dejarlo hacer nada más. Conde Vindual. La voz de pánico del sumo obispo hizo que mi cabeza se volviera hacia él con una mirada fulminante. No le tenía miedo ahora que había renunciado a su escudo humano. Pero el segundo después de que ese pensamiento pasó por mi mente, sacó una piedra negra del bolsillo de su túnica. No pienses que el mismo truco funcionará conmigo 2 veces. La piedra Fai negra en sus manos estaba chupando mi maná en el aire. Él dio una sonrisa satisfecha. Seguí aplastándolo con maná, pero todo fue absorbido directamente por la piedra. Bajé la guardia. Pensar que tenía tanto maná en ella, dijo Vindual. Lo vi tambaleándose por el rabillo del ojo antes de hacer aparecer su varita, su sonrisa despectiva reemplazada por una expresión completamente en blanco.